Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo un resumen del libro El juego del ángel del escritor Carlos Ruiz Zafón, un libro muy bueno, una historia muy buena que leí hace tiempo y que hasta ahora decidí hacerles un pequeño resumen. Espero que les guste. Esta novela está dividida en dos partes. La primera comienza con la historia del protagonista David Martín, un adulto de más de 30 años que perdió a su padre con pocos años de edad y su madre lo desconocía. Cuando David tenía alrededor de 10 años, le gustaba mucho leer, pero su padre no lo dejaba y lo agredía demasiado. Cuando su padre finalmente murió, para sobrevivir, David Martín comenzó a trabajar para una empresa de periódicos y durante su trabajo se volvió amigo de un joven, uno de los más ricos de España en esos momentos, que comprendía de los años 1920 a 1930, llamado Pedro Vidal. David Martín anhelaba ser escritor y por la influencia de Pedro Vidal logró que le permitieran escribir en el periódico donde él trabajaba. Empezó escribiendo una saga de historias llamada La ciudad de los malditos, pero en el momento en que David empieza a escribir en el periódico, sus amigos comienzan a sentir envidia, hasta el punto de lograr que despidan a David. Luego de que lo despiden, Pedro Vidal le consigue un trabajo como escritor con unos tipos estafadores llamados Escobillas y Barrido, quienes le pagaban una miseria, mientras que ellos ganaban una fortuna. Además, el nombre de David nunca aparecía en los libros que se publicaban. Durante el desarrollo de la historia, David Martín estaba enamorado de Cristina, la hija del chofer de Pedro Vidal. David, a medida que escribía más libros, se sentía más mal respecto a su salud, y varios de sus amigos lo intentaban convencer para que fuera al doctor, tal como el señor Sempere, Barceló o Pedro Vidal. Sin embargo, solo aceptó cuando ya no podía concentrarse totalmente y le diagnosticaron un tumor en el cerebro, el cual era incurable, y le restaba solo como mucho un año de vida. Después de eso, David Martín intentó renunciar al trabajo de barrido y escobillas, pero no podía debido a que tenía un contrato que incluía varios años más de relación laboral, y para convencerlo de que siguiera escribiendo, ellos le proponen que escriba un libro, pero sobre el tema que él quiera. Recordemos que estos sujetos lo estaban obligando a escribir sobre las historias que publicaban en el periódico, y a David Martín no le gustaba escribir sobre aquellas historias. Finalmente le dieron de plazo un año para que escribiera ese libro. Un día apareció Cristina, quien ahora era la secretaria de Vidal, bastante preocupada porque Pedro Vidal estaba escribiendo un libro, pero era un libro que no era demasiado bueno, es decir, carecía de buenas ideas, así que Cristina le propone a David Martín reescribir entre ambos el libro de Vidal y David acepta gustosamente. David y Cristina trabajaron durante mucho tiempo hasta que el padre de Cristina se enfermó y ella decide llevarlo a un sanatorio a las afueras de España, hasta que finalmente el padre de Cristina muere. Tiempo después, David termina de escribir los dos libros, obviamente sin que Vidal se diera cuenta, y son publicados a tiempo, pero solo el que lleva el nombre de Vidal fue el libro que tuvo éxito. Ahora, a mi parecer, la parte más emocionante del libro, un misterioso editor francés llamado Andreas Corelli se contacta con David y le informa que tiene una propuesta de trabajo para él. Le dice que podrá hablar con él en una semana. Cuando David habla con Corelli, nota que siempre lleva una solapa en el broche de un ángel. Corelli le dice que puede ayudarlo a eliminar el contrato que tiene con Barrido y Escobillas, pero solo se acepta escribir un libro para él, un libro sobre religión y obviamente le pagaría bastante bien. Mejor dicho, le pagaría una fortuna por escribir dicho libro. David quería aceptar, sin embargo le explica que tiene poco tiempo de vida, a lo cual Corelli responde que puede arreglar eso, y esa noche sin que David se diera cuenta, Corelli le quita el tumor, además de que Barrido y Escobillas fueron asesinados por el mismo Andreas Corelli. Tiempo atrás, el señor Sempere le había enseñado a David el cementerio de los libros olvidados, de donde David sacó un libro llamado Lux Aeterna, el cual sería importante durante la historia. Después, debido a la muerte de Barrido y Escobillas, David Martín empieza a ser investigado e interrogado por un oficial llamado Grandes, que empezaba a sospechar algo y lo creía el culpable de la muerte de Barrido y Escobillas. La segunda parte del libro trata de lo siguiente. David, mientras escribía el libro para Andreas Corelli, consigue una ayudante llamada Isabela, una joven de 17 años que también posee el sueño de ser escritora. Ella lo ayuda en la investigación para realizar el libro, por el que Corelli le estaba pagando mucho dinero. Un día, mientras David leía Luxa Eterna, se da cuenta de que había sido escrito en esa misma máquina de escribir. Desde ese momento David comienza a hacer una serie de investigaciones sobre el antiguo dueño de la casa en donde él vivía. Mientras más investigaba, más encontraba hechos misteriosos. David logró investigar que el antiguo dueño se llamaba Diego Marlasca
y que había muerto ahogado. Marlaska había sido un abogado de gran prestigio, pero desde que su hijo había muerto, su esposa lo dejó y se obsesionó por hablar con su espíritu. En una de las sesiones de espiritismo, conoce a una mujer llamada Irene Sabino, que se decía que al igual que otros dos hombres querían estafar a Marlaska, y al parecer lo hicieron. Entre las investigaciones que hizo David estaba que Marlaska se había retirado de su trabajo para hacer un libro muy raro, precisamente para un editor francés, pero nadie le dio información concreta. Mientras David conseguía más información, el oficial Grandes le pisaba los talones. En busca de información, David fue a visitar a uno de los espiritistas de Marlaska, pero no consigue mucha información y finalmente por la noche el oficial Grandes toca la puerta de David. Arresta a David por ser el sospechoso de la muerte de Marlaska, pero eso era falso, ya que el culpable había sido el espiritista de Marlaska. Rápidamente es sacado de la celda por uno de los abogados donde había estado Marlaska, llamado Valera, quien le entrega una carta de Corelli. Las cartas de Corelli siempre tenían el sello de un ángel. Ese era su sello personal. La carta decía que tratara de no meterse en muchos problemas. David ignoró la carta de Corelli y decidió ir a ver a la exesposa de Marlaska. Sí, a la que estaba media loca. Ella le dice que la policía no estudió mucho el caso, pero que sí hubo un solo policía que quiso investigar más a fondo, pero lo despidieron. Ese policía era Ricardo Salvador. Cuando David encuentra a Salvador, le cuenta las incoherencias en la historia, pero no pudo obtener mucha información. Un día Cristina tocó la puerta en la casa de David, bastante triste, pues resulta que Vidal la había abandonado. David le dice que quiere estar con ella y que desea que se quede con él. Ella acepta, pero le propone irse lejos, a lo cual David acepta. Al otro día, al comprar los boletos del tren, pasa por la librería del señor Sempere, porque un poco antes David e Isabela habían hecho un plan, ya que la librería iba a quebrar y David tenía una fortuna, pero obviamente el señor Sempere no le iba a aceptar ese dinero. Entonces el plan era que Isabela trabajara en la librería y cada que alguien comprara un libro, ella pondría dinero de más y así la librería no quebraría. Posteriormente, cuando David vuelve a su casa, se da cuenta de que Cristina tristemente se había marchado, por lo que tiempo después alguien toca la puerta y creyendo que era Cristina, David abre la puerta con la cara de tristeza. El señor Sempere, que había sido uno de los amigos más cercanos de David, había muerto. Después David quería volver a hablar con la que había sido la señora Marlaska, pero no pudo, ya que cuando fue a visitarla, ella ya estaba muerta. Finalmente David entendió que alguien estaba intentando callar la verdad sobre Diego Marlaska. Un día mientras buscaba a Cristina, encontró a uno de los empleados de Vidal. David le preguntó si Cristina había dicho algo antes de desaparecer y le dice que ella había dicho que extrañaba a su padre. Momentos después, David se da cuenta de dónde puede estar Cristina y fue al sanatorio donde había estado el padre de Cristina. Allí solo lo dejaron pasar a ver a Cristina cuando supieron quién era David, precisamente porque Cristina había hablado mucho de David. Cristina había tenido un daño cerebral y recuperaba la conciencia solo en momentos muy cortos. Cuando David la vio, ella estaba sentada, sin hablar, sin moverse y sin hacer absolutamente nada. David se quedó muchos días allí esperando a que Cristina recuperara la conciencia, y cuando Cristina recuperó la conciencia, le dijo a David que ella iba a quemar el manuscrito que era del libro para Corelli, pero que en el momento había otra persona en esa casa quien la golpeó en la cabeza. David creyó que Cristina estaba delirando. David ya estaba cansado de esperar y decidió liberar a Cristina. Logró entrar al sanatorio sin que se dieran cuenta, pero cuando David entró en la habitación ya no estaba, se había escapado por la ventana. David siguió el rastro de sangre que había dejado Cristina hasta llegar a un lago congelado, en donde una parte del hielo comenzaba a romperse. David ya la había encontrado y estaba cerca de ella, pero cuando estaba a punto de alcanzarla, el hielo se abrió y rápidamente Cristina cayó al lago y segundos después el hielo se cerró sin darle a David la oportunidad de rescatarla. David golpea el hielo para liberar a Cristina, pero solo la veía hundirse. Cuando David volvió, quiso seguir investigando sobre Marlaska y fue a ver a otra de sus espiritistas, que decían que era una bruja. Cuando David habló con ella, ella le dijo implícitamente que Marlaska la había intentado matar para ocultar sus secretos. Pero, ¿cómo llegó David con ella? Resulta que antes David había encontrado en el cementerio una escultura y una lápida con su nombre.
Tiempo después, David habló con Isabela y ella le cuenta que el señor Sempere, antes de morir, había tenido una discusión con alguien precisamente por un libro, el libro que David Martín había escrito. Cuando David estaba buscando el manuscrito para Corelli que guardaba en un cajón con otras cosas, no lo encontró, pero sí encontró el broche del ángel que había en una solapa de Corelli y un cerillo de fósforo en el piso. En ese momento recordó lo que Cristina le había dicho antes de morir. David, furioso, cogió el arma que su padre le había dejado como herencia, se encaminó hacia donde estaba la casa de Corelli y donde habían sido algunos de sus anteriores encuentros. Cuando David entró, no vio a nadie, así que fue a la habitación de Corelli, pero tampoco vio a nadie. Demoró unos instantes en darse cuenta de que Corelli estaba en una esquina oscura y sin dudarlo le disparó 2 veces, una en el brazo y otra en la cabeza, pero al acercarse se dio cuenta de que no salía nada de sangre, solamente salía una arena muy fina, hasta que notó que no era una persona, sino que era una marioneta. David bajó al sótano donde le habían realizado la operación y encontró marionetas del chofer de Corelli, el mayordomo y de él. David vuelve a investigar con el abogado Valera, quien le dice que conoció a alguien que conoció a Marlaska e hizo unas transacciones encargadas por el mismo Marlaska antes de morir, y que todavía podía saber para quién se habían hecho esas transacciones. Valera lo cita en la casa para hablar respecto al tema, pero cuando David fue a la casa del abogado, lo encontró muerto, con el cuaderno donde decía la información de las transacciones en la mano. El cuaderno decía que le habían hecho transacciones a Irene Sabino y a la bruja con la que había estado hablando David. Después de ver el cuaderno, David vio que estaba más perdido que nunca. Al salir, encontró una sala de lectura donde habían muchas fotos del abogado Valera y algunos de sus amigos. David tardó unos instantes en darse cuenta, pero reconoció a Marlaska y se dio cuenta de que él había dicho ser Ricardo Salvador. No era otro más que el mismo Diego Marlaska. En la casa de David había un cuarto que olía muy raro, pero él nunca sintió curiosidad por saber qué era dicho olor, excepto ese día cuando fue a esa habitación y buscó de dónde venía el olor. Era algo que había detrás de un armario, que tapaba la pared, pero antes de que David pudiera hacer algo, el oficial Grandes entró y lo arrestó. Grandes insiste en que debe contarle toda la verdad hasta que por fin David acepta y le cuenta todo, menos lo que pasó con Cristina. Al final de la historia, Grandes, incrédulo sobre lo que había dicho, lo deja escapar, según para poder probar su historia. David, que lleva el revólver de su padre escondido, le hace caso y logra escapar. Cuando sale, se dirige hacia la casa de Irene Sabino, en busca de Marlaska. Sin rumbo y a dónde ir, coge un taxi a la casa de Pedro Vidal. Vidal le dice que lo ayudará a escapar y que le dará un poco de dinero para sobrevivir. Mientras David estaba distraído, Vidal le arrebata el revólver de su padre y se suicida de un disparo. Segundos después, Vidal cae contra la pared. Rápidamente recoge el revólver, usa uno de los carros de Vidal, pero cuando sale del garage se da cuenta de que Grandes lo estaba esperando. Entonces David acelera, Grandes también, pero para despistarlo, Martín frena y causa un choque, pero reacciona rápidamente y sale del coche encaminado hacia la torre del teleférico, donde Grandes lo acorrala en uno de los teleféricos y trata de obligarlo a saltar, pero David se niega y Grandes le dispara, pero David se recupera dándole un golpe sorpresa y logra derribarlo. Entonces le saca el dinero que le habían pagado por tratar de matar a David. Luego logra tirar a Grandes del teleférico. Este cayó en los engranes siendo machacado por ellos. Luego David baja del teleférico y se encamina a su casa. Ya en su casa, David busca otra vez detrás del armario de donde provenía el mal olor. Ahí descubre que hay una habitación secreta. La habitación estaba tan oscura que David lleva un faro. Cuando entra, descubre que había alguien amarrado en una silla, con la mirada hacia el rincón, y era el mismo Ricardo Salvador que había sido secuestrado por Diego Marlaska. Cuando David lo tocó con los dedos, Salvador se deshizo en cenizas. Ya que David iba a salir, se dio cuenta de que Marlaska lo estaba esperando, y cuando lo vio, le dijo que no lo podía dejar salir. Sacó un cuchillo y David logra defenderse de él, hasta que lo derriba para acabar con él. Entonces Marlaska comenzó a arder en llamas, enseguida cae encendido en una pila de ropa, y ésta se prende. Después el armario y luego el techo. Finalmente se forma un incendio. Luego David logra salir sin que nadie lo notara. Por último, pasó por la librería del señor Sempere, donde encontró a Isabela haciendo cuentas, y antes de esconderse, lo vio y lo hizo pasar.
Isabela le dijo que la librería no lograría superar las cuentas. También le dice que se va a casar con Sempere hijo. David le dice que se va a marchar y le entrega el sobre que le había sacado a Grandes antes de tirarlo del teleférico. Se lo entrega como regalo de bodas adelantado. Isabela lo acompaña al muelle, espera hasta que el barco en el que David se marchó desapareció en la distancia. David llega a un escenario de una playa, en una cabaña donde consigue una máquina de escribir y durante el día se ponía a leer los periódicos viejos que solamente relataban las historias de la guerra, hasta que cierto día un personaje vestido totalmente de blanco apareció en la playa, de la mano. Traía una pequeña niña de 7 años de edad. Resulta que ese personaje era el patrón, quien le dijo que anteriormente él le había arrebatado a la persona que también quería, pero que ahora se la debía devolver. Entonces le dejó a la niña llamada Cristina. El patrón le dijo que lo estaba recompensando y al mismo tiempo se estaba vengando. Le dice que su destino era verla crecer y enamorarse nuevamente de ella, y finalmente verla morir. David se quedó con la niña, quien le dice: he soñado que somos amigos. A lo que David responde: sí lo somos, siempre lo hemos sido. Finalmente David se queda con ella y decide cuidarla cada minuto de su vida. Fin. Bueno amigos, esto ha sido todo sobre este resumen. Espero que les haya gustado mucho. Coméntenme aquí abajo si ya leyeron este libro y denme su punto de vista sobre toda la historia. Realmente a mí me gustó mucho y el final también me emocionó bastante en su momento. Entonces coméntenme aquí abajo qué les pareció la historia. No olviden suscribirse, darle like y pues dejarme sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.